Buenos días, jóvenes. Buenos días, compañeros docentes de Química Orgánica 1. El día de hoy continuamos. Esperemos terminar la presentación de adición electrofílica a alquenos. Antes de iniciar la clase, jóvenes, les quiero hacer un recordatorio. Recuerden que todos ustedes tienen su programa del curso. Ahí está indicado todo el contenido que nosotros vamos a ver. Y es responsabilidad de ustedes siempre antes de una clase leer el contenido en cualquier libro de texto. Tienen la presentación con suficiente antelación para que cuando nosotros transmitamos ya tengan dudas y no sea un contenido totalmente nuevo. Y aquí es donde se les aclaran las dudas que tengan. Bueno, arranquemos. Respecto a los carbocationes, veamos, ¿qué pueden hacer los carbocationes? Pueden unirse a un nucleófilo y completar así una reacción de adición, que es lo que hemos estado viendo. Pueden eliminar un protón del carbono vecino al que porta la carga y generar un doble enlace. Ese es contenido que veremos más adelante cuando nos toque. O pueden reaccionar con un electrófilo y unirse a un doble enlace. Vamos a ver qué ocurre aquí. La polimerización. Entonces, respecto a los polímeros, son moléculas muy grandes, formadas por unidades más pequeñas. Siempre vamos a la raíz de la palabra. Mero son parte, poli son muchas partes. Entonces, si son unidades pequeñas de los monómeros que se van a unir, por eso aquí tienen ustedes que viene de poli, muchos y mero partes. Los plásticos que tanto daño han causado en la naturaleza, en ríos, lagos, mares, océanos, son polímeros cuya forma puede modificarse al aplicar calor o presión. Entonces, en la polimerización catiónica, vean que aquí nos va dando la pauta de qué es lo que va a ocurrir. Una de las formas de obtener polímeros es mediante un mecanismo denominado polimerización catiónica. ¿Y qué es lo que hacemos? Es una reacción en cadena que inicia con la formación de un carbocatión a partir de un alqueno. Podemos hacerla con el mismo alqueno o con diferentes alquenos. Entonces, si partimos como ejemplo del etileno o el eteno, recuérdense, aquí es donde se genera el carbocatión. Y entonces aquí vemos si solamente dos moléculas de alqueno se unen, puede ser 2, es un dímero. Si son cadenas cortas, se denominan oligómeros de oligos, que son pocos, y si son muchas, ahí ya es un polímero. Entonces, si vemos ahora en este ejemplo, el ejemplo del propileno, nube pi, recuerden, la nube pi, como estaba en el examen, ataca al electrófilo, donde se va a unir, donde hay más hidrógeno. Y entonces se une aquí, y aquí, como ven ustedes, se forma el carbocatión. Esto tienen que dominarlo. Y este carbocatión que nosotros generamos es el que ataca a otro idéntico. ¿Sí? Bueno, que la nube pi del propileno ataca a este electrófilo. Y entonces se vuelve a formar otro carbocatión y otro alqueno igual, ataca al carbocatión y así nos vamos yendo continuamente hasta poder tener, como tenemos, que es el propileno, el alqueno que le da origen, ya formamos el polipropileno. ¿Qué nos dice estos corchetes? Donde dice sub N. Sub N son las unidades del propileno que se van a unir una tras otra, y entonces siempre se puede identificar el residuo del alqueno que nos dio origen. Y entonces, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3 carbonos. Y aquí está 1, 2, 3 carbonos del carbocatión que formamos. Y entonces vamos viendo todos los pedacitos. 1, 2, 3 y 1, 2, y aquí tenemos nosotros el otro que se va a ir uniendo.
Aquí podemos ver nosotros cómo se va formando. Y también tenemos el estireno, y ustedes en algún momento han escuchado que hay un polímero que se llama poliestireno. Y ya vamos al mecanismo. Siempre en la formación del carbocatión vamos a protonar el doble enlace. ¿Con quién reacciona? Con ácido sulfúrico concentrado y frío, nube pi, que sustrae este protón. Y entonces tenemos el carbocatión del isobutileno. En la etapa 2, esta es la iniciación de la reacción. En la etapa 2, vemos cuando el carbocatión va a ser atacado por otra molécula del isobutileno. Entonces otra vez nube pi ataca al carbocatión. Y de 1, 2, 3, 4, donde el carbocatión es este de en medio. Aquí está mi carbocatión y están todos estos. ¿Quién lo atacó? La nube pi, pero ¿dónde queda enlazado? Vean, para que siempre el que va continuando se forme el carbocatión terciario. Este es el que vemos nosotros aquí. Aquí tengo mi carbocatión terciario. Nube pi que lo ataca, y dependiendo de cuántas veces va a ocurrir el ataque, así va a ser el alargamiento que tenemos en la cadena hasta tener un dímero, porque son 2 unidades de monómero, trímero, porque son 3, y así podemos seguir hasta obtener el polímero. Y después, al finalizar, se pierde un protón. Recuerden que aquí tenemos el anión del ácido sulfúrico que sustrae el protón, y ya nos queda en la cadenita parte del que nosotros habíamos iniciado. Entonces, aquí tenemos, recuérdense que se puede usar reactivos que vayan a dar el espacio de iniciación, y se puede usar el trifluoruro de boro, y siempre vamos a tener el carbocatión. La polimerización va continuando. No se angustien, porque puede ser que en este momento están viendo esto y les agarra el pánico. Solo es de ir haciéndolo despacito. Agradecemos al licenciado Mario, que nos está subiendo videos donde explica más con calma lo que sucede, para que ustedes puedan identificar, porque el propósito es que logren identificar los monómeros que tenemos y cuántos se fueron reaccionando. Solamente eso tienen que identificar. Entonces, la idea surge de cómo poder estabilizar el carbocatión. Recuérdense que cuando son 2 los que reaccionan nada más, es un dímero, y entonces aquí tengo yo que ya reaccionó, se sustrae este protón, y entonces ya tengo yo mi producto. Aquí vemos más ejemplos. Este como que nos quedó un poquito borroso. Y vean, todo lo que ustedes utilizan en cada momento. De repente están ahorita ahí muy cómodos en su casa, utilizando estos polímeros, que bueno, algunos, la mayoría ha causado tanto daño. Vean el poliestireno, pero es importante que veamos el código de reciclaje. El poliestireno, el polipropileno, el polietileno de baja densidad, el vinilo, el polietileno de alta densidad y el tereftalato de polietileno. Y entonces, ya que terminamos con esto, vamos a pasar a la adición de halógenos. Recuérdense que hasta este momento nosotros solamente habíamos estado viendo la adición de reactivos asimétricos, pero ahora vamos a pasar ya a la reacción de reactivos simétricos. Entonces comenzamos con los halógenos. Ojo con esto, tenemos que poner mucha atención. Cuando yo adiciono un halógeno a un alqueno, vamos a poner
atención en esto. Vean, con bromo. Cuando es con bromo, el mecanismo es regioselectivo. Recuérdense que pueden ir a la diapositiva número 14. No crean que me la sé de memoria, lo que pasa es que esa la revisé muy bien. Y entonces van a la diapositiva 14 y ahí ven todas las definiciones. Entonces, la adición de bromo a un alqueno es un mecanismo regioselectivo. Pero con cloro, las referencias dicen que el producto va a ser 50-50. Entonces, vean. Si nosotros tenemos el ciclopenteno, en ciclos es donde se ve muy bien porque ahí se puede ejemplificar. La adición del bromo me queda, vean, uno frente a ustedes, un bromo oculto de nosotros. Entonces, uno respecto al otro son trans. Y entonces es 1,2 dibromo ciclopentano. Vamos a ver el mecanismo. Bueno, aún no está. Pero entonces, cuando ustedes están en laboratorio, no sé si vamos a tener laboratorios pues ahorita por lo que está ocurriendo, pero seguramente los estudiantes de química farmacéutica van a trabajar esto en laboratorio. ¿Para qué sirve la prueba con bromo en tetracloruro? No solo es como se usa como una reacción de aplicación, sino que una prueba de clasificación se llama. Si yo tengo un alcano y tengo un alqueno en mi gradilla y mis dos tubitos, entonces adiciono, no así como está en la foto, se tienen los goteritos ámbar que tenemos en el laboratorio de orgánica y agarran y le agregan unas gotitas al tubito de ensayo, agitan ligeramente el tubo de ensayo y si desaparece el color ámbar, porque es un color ámbar rojizo el que tiene el bromo, eso es una prueba positiva que en el compuesto que yo estoy probando hay una insaturación, que puede ser de alqueno o puede ser de alquino. Bromo en tetracloruro. Ojo que en algún momento veremos otra prueba que es bromo en agua. Si tengo otro tubito, imaginemos, de alcano, al agregar las gotitas con gotero, no así, de bromo en tetracloruro, va a permanecer el color del bromo. Eso me dice que allí no hay insaturaciones de alqueno o de alquino. Entonces, así quedaría, cambia el color rojo ámbar desde el momento que se agregan las gotitas por el tubo de ensayo y cuando se agita se ve que está desapareciendo el color del bromo molecular. ¿Por qué? Porque cambió su estado de oxidación y se adicionó al doble enlace. Y entonces, vamos a ver. Si yo adiciono cloro, bromo, a veces yodo, se unen a doble enlace para formar un dialogenuro vecinal, o sea que queda uno a la par de otro, un halógeno en un carbono y otro en otro carbono, porque aquí me podrían preguntar en este momento, los que están estudiando mucho, me podrían decir, ay licenciada, pero mire, se formó un carbocatión y si ese carbocatión se transpone y entonces el bromo puede quedar 1,3. O como ya alguna compañera preguntó, y si son dos dobles enlaces, eso no lo vamos a ver en este curso. Pero no quedarían adicionados a diferentes átomos y vamos a explicar por qué viendo el mecanismo. Siempre van a quedar los dos halógenos, uno en un carbono del doble enlace y otro en el otro carbono del doble enlace. La reacción es estereoespecífica porque la adición es anti. Entonces, así es como se ejemplifica. Pero si tenemos nosotros este alqueno que no está en un ciclo y después tengo el producto, recuérdense que aquí nosotros vimos los isómeros conformacionales y pues se puede rotar en un enlace simple, pero ¿cuál va a ser la forma más estable? Cuando estén en posición de 180 grados. Pero vamos a ver el mecanismo. Espero que aquí sí ya está. Y dice,
Los electrones pi atacan la molécula de halógeno. Recordar esto siempre. Cuando tenemos los halógenos hay dispersión de carga y entonces a veces está parcialmente negativo, parcialmente positivo. Por eso el bromo molecular se toma como electrófilo, es un electrófilo. Nube pi, ojo, ataca al bromo que está como electrófilo y se rompe el enlace de la molécula de bromo y entonces se van los electrones para acá. Y ojo, por esto es que no se forma el carbocatión que les decía, donde podrían decir, ay, cierra la par, había uno que se pudiera formar un carbocatión terciario. No. ¿Por qué? Porque pasamos por un intermediario cíclico que se llama bromonio. Pero ahora sí, cuando viene el bromuro como nucleófilo y se viene hacia acá, ¿sí? Entonces se rompe para un lado y entra este. Volvemos a, espero que lo hagan, que a veces sienten como que es infantil tal vez que hagamos esto, pero pongan su mano y piensen, bueno, y los dedos viendo para arriba. Y entonces dicen, bueno, en mi dedo medio y en la base de su mano, ahí hacia arriba se unió un bromo. Entonces, hay mucha densidad electrónica y el otro no puede entrar por ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Abajo de su mano, por ahí es como el ciclo y ahí es donde ataca el otro porque ahí no hay impedimento estérico. Y entonces por eso la estereoquímica es anti, porque entran en forma antiperiplanar, anti del plano en el que están. Entonces, el ion bromuro nucleofílico se aproxima por el lado opuesto al intermediario reactivo cíclico y por eso es la adición anti. Vean, se rompe, ya entra del otro lado y por eso al hacer las estructuras de cuñas, pues uno queda de un lado y el otro nos queda del otro lado. Y nos decía que con el bromo era estereoespecífica. Aquí lo volvemos a ver. Lo repasamos y lo repasamos para que se les quede. Nube pi ataca halógeno parcialmente positivo, se rompe, ojo, si se tiene que hacer el mecanismo, se rompe este enlace porque indica que se lleva sus dos electrones de enlace, se forma el ion halonio o halogenonio, es un intermediario cíclico, y después el halogenuro, que es nuestro nucleófilo, el nuevo nucleófilo, ataca del lado opuesto y entonces se rompe el enlace y es estereoespecífica sí y solo sí con el bromo, ojo. Entonces vean, me queda uno de un lado, otro del otro lado, se ve muy bien con los ciclos. Ahora, la adición que se ha observado es de tipo anti. Aquí tenemos el doble enlace, el bromo, y nos queda aquí más su enantiómero, porque pudo ser que entrara del otro lado y del otro lado. Ojo con esto, porque aquí sí ya podemos aplicar lo que es la adición con los compuestos que se forman centroesquirales, porque ahí sí podemos ver nosotros cómo es el tipo de adición. Vean, por eso en la anterior decía que veíamos nosotros si se formaba el enantiómero. Sí, es solo sí, da la formación de centroesquirales. No con todos van a escribir, ay, se forma su enantiómero. Recuerden que para que sea un carbono quiral, un carbono asimétrico centroestereogénico, tienen que estar unidos a ese carbono 4 átomos o grupos diferentes. Y entonces aquí vemos otra vez todos los posibles y cómo nos queda el producto de adición. Como lo miraríamos, el más estable, ¿verdad? ¿Y este cuál es? El meso. Miren cómo se grafica en una proyección de Newman el compuesto meso del metano, etano, propano, butano en 1,2, en el 3, 2,3
dibromobutano. Esta es la proyección de Newman del compuesto meso del 2,3 dibromobutano. Bueno, y entonces ahí dice, como en el caso de la hidrogenación, este fenómeno se ejemplifica muy bien en los ciclos, porque como les mencioné, si se forma un enlace sigma sp3, ahí puede rotar simplemente libremente en el espacio, pero cuando está en un ciclo, ahí está restringida la rotación, y si podemos ver que queda en posición anti. Pero con el cloro pasa otra situación. Cuando es el cloro molecular con un alqueno, vamos a tener tanto cis como trans. Por eso les decía, pongan atención porque con el bromo es exclusivo que nos va a dar el isómero trans, pero cuando es con cloro nos da tanto cis como trans. Bueno, y entonces aquí vemos nosotros cómo ocurre la reacción en lo que respecta a la hidrogenación. Con la hidrogenación, si nosotros colocamos en un hidrogenador un alqueno en presencia de hidrógeno sin catalítico, esto no ocurre. Siempre la hidrogenación necesita un catalítico. No sé si más adelante tenemos el listado de catalíticos, pero normalmente se usa paladio, platino o níquel. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El mecanismo de adición es sin. Pero vamos a ver que en este paso no vamos a pasar por un intermediario hidronio, digamos, que se uniera aquí, así como dijimos bromonio o halogenonio, sino que al mismo tiempo, por la misma cara, por el mismo lado, en forma simultánea, entran los dos hidrógenos. Y entonces aquí tenemos el 2-buteno en presencia de hidrógeno y catalítico para tener el butano. Aquí me dice que la reacción es exotérmica, vean, como todas las adiciones electrofílicas, donde el delta H va a ser negativo porque es menor que 0. Y tenemos que la energía de activación sin catalizador, saber cuánto se tardaría para que ocurriera la hidrogenación. Pero si tenemos catalizador, se disminuye muchísimo y entonces se aumenta la velocidad de reacción y tenemos el producto. Cuando nosotros hidrogenamos un alqueno, así es como se pudo determinar la estabilidad de los alquenos, dependiendo del calor de hidrogenación que liberaban. Recuérdense que eso nosotros ya lo repasamos estando en clases magistrales allá en el campus, y vimos pues que un alqueno se hidrogenaba, ojo, aquí nos falta el catalítico, se formaba el alcano y ¿qué se medía? Esto, el calor de hidrogenación. Y entonces, dependiendo del calor de hidrogenación, se determinaba la estabilidad del alqueno. A menor, ojo, menor calor de hidrogenación, más estable es el alqueno. Entonces, esta es la energía que por lo regular se puede medir. Tengo mi alqueno que voy a hidrogenar, que tengo aquí un enlace pi. Cuando a veces me quedo así, que no sigo, no crean que se me fue la conexión, porque ahora no me estoy distrayendo, sino que reviso si mis compañeros, que ellos también están conectados, me están dando alguna sugerencia o algo más que deba decir. Bueno, entonces tengo la nube pi, y entonces el ataque es simultáneo a los dos. Los dos hidrógenos entran así juntitos, del mismo lado tienen que entrar, por eso la adición es sin. Tenemos que usar catalíticos: platino, paladio, níquel, rodio, rutenio, y hay una cantidad de catalíticos que se pueden usar.
me dice que el delta H de la hidrogenación es de menos 32.6 kilocalorías. Eso es que es un proceso exotérmico. Y entonces, aquí no hay carbocationes, ¿sí? En este mecanismo no hay carbocation de un intermediario reactivo, no hay radical libre tampoco. El proceso de formación y ruptura de enlaces es simultáneo, de allí que se denomina a estas reacciones concertadas. Se recuerdan que dijimos que solo había de dos tipos, y entonces esta es la que se formaba con aniones y cationes, y esta es concertada. Todo ocurre en el mismo momento, solamente hay un estado de transición donde tengo el sustrato y el reactivo. Aquí en este punto máximo están entrando los dos hidrógenos al mismo tiempo, como puntitos o lineecitas podemos poner que están entrando juntos y rompiéndose el enlace hidrógeno-hidrógeno, y de una vez llegamos a productos. Aquí lo vemos. Entonces, si yo tengo mi alqueno y tengo el catalítico, ahí está absorbido con el hidrógeno, y entonces entran del mismo lado, vean, entran del mismo lado sin nunca pasar por ningún carbocatión. Vean aquí la imagen que tenemos, muchos H2 alrededor de mi doble enlace, y entonces entran al mismo tiempo. Entonces entran al mismo tiempo y lo que se mide es el calor liberado. Bueno, aquí tenemos más ejemplos donde nos dice los catalizadores heterogéneos no solubles: paladio soportado en carbono, el hidróxido de platino, que es el catalítico de Adams, el níquel Raney, y los disolventes más comunes en este caso son alcoholes, acetato de etilo y, bueno, solo acetatos creo que es ahí. En la hidrogenación, vean, aquí hay otra forma en la gráfica tan bonita que era interactiva antes, pero aquí lo podemos ver también. Tengo el alqueno, vean cómo tiene que plegarse el ciclo hexeno, y entonces del mismo lado, aquí está nuestro catalítico, ahí está absorbido el hidrógeno, y entran del mismo lado los hidrógenos. La adición es sin, porque entran del mismo lado en el plano, y aquí tengo mi producto que quedan del mismo lado. Entonces, ¿en qué tienen que poner mucha atención? Vean, tengo yo el 1,2 dimetil ciclohexeno. Cuando lo hidrogeno, como los hidrógenos entran del mismo lado, vean, eso quiere decir que quedan en la misma cara. Este axial para abajo y ecuatorial para abajo. Esta es la misma cara. No cometan el error de decir axial para abajo y otro axial para abajo. Nunca están vecinos en la misma dirección los axiales, van alternos. Y entonces, ¿qué veo? Que los metilos me quedan cis. Vean, ecuatorial para arriba, ecuatorial para arriba. Aquí vemos un ejemplo de este compuesto que se llama el 3-careno. Y entonces el 3-careno, venimos y lo vamos a hidrogenar. Entran los hidrógenos del mismo lado, y entonces el producto es el cis-carano. Aquí vemos que dice que este no se puede dar por el control termodinámico. Este es el cinético, que es el que sea más rápido, y siempre la adición se da en la misma cara del doble enlace.
La hidrogenación homogénea también podemos usar catalítico o catalizador de Wilkinson. Estos son catalíticos en lo que la hidrogenación se puede dar la hidrogenación de dobles enlaces y no afectan estos grupos. Otra vez, que no les agarre el pánico de decir que se tienen que memorizar esto. Para su tranquilidad, todavía no, porque esto sí van a tener que saberlo perfectamente para química orgánica 2. Y entonces vemos la estereoespecificidad. Por si se me estuvieran durmiendo por ahí, vamos a tratar de despertarlos. A ver, pues, digan todos estereoespecificidad. A ver quiénes lo logran decir. Tal vez van a estar solitos, riéndose, o como lo hacíamos en clase, ¿no? Que todos terminábamos riéndonos y tal, así se les suelta un poquito la lengua y volver a hablar. Estereoespecificidad. Es fácil, solo es de repetir. Si tomamos al alqueno como un sistema plano, entonces la adición puede ser del mismo lado o del lado opuesto. A eso se refiere la estereoespecificidad. Tenemos una adición sin del mismo lado o una adición. Muy bien, Douglas, sí lo hiciste, qué bueno. Entonces, y una adición anti en lados opuestos. ¿Quién recordamos en este momento que siempre la adición va a ser anti o antiperiplanar? A ver, ¿qué reactivo hemos visto hasta ahorita que siempre nos va a dar el mayor porcentaje de rendimiento? Una adición antiperiplanar. Les doy una pista, que pasa por un intermediario. Ciclo de 3, carga positiva, y que el primo hermano va a dar mitad, adición sin y adición anti. Cuando vuelvan a ver la clase ya van a recordarlo tal vez. Bravo, María Fernanda, si es el bromo. ¿Y el primo hermano quién es? Muy bien, María Fernanda. Almar, Jessie, Emily. Bueno, sigamos pues. Entonces, ya en la especificidad en los ciclos se puede apreciar muy bien la orientación sin. Sin periplanar, porque está del mismo lado del plano, y anti, que es antiperiplanar en el lado opuesto del plano. Entonces lo vemos, el hidrógeno en digamos que por acá encimita de esto, nos quedan frente a nosotros y estos dos quedan atrás juntitos y por eso ellos quedan. Sí, el cloro es el primo hermano que yo les decía. Exacto, María Fernanda, Emily, Madaín, etc. Bueno, veamos los ejemplos. Ahora ya avanzamos, entendieron esto muy bien. Y aquí, pues aquí no había problema, porque cuando hay sustituyentes es cuando nosotros tenemos que ver dónde fue que quedaron. Adición de sin, aquí es donde entonces ustedes, si les ponemos A, B, C y D, les ponemos cis, les ponemos trans, les ponemos incluso ahora dos juntos, les ponemos de todo para que crean que A y B son correctas, pero entonces si entraron por esta cara, los dos quedaron de la otra cara juntitos, entonces si quedaron de la misma cara, tienen que tener una isometría geométrica cis. Ahí está. Y como el ciclo hexano, ojo, por eso había que aprender a dibujarlo, no hacer corbatitas ni cosas que se están como que hundiendo. Recuérdense que, entonces, si es cis, nos tiene que quedar en la misma cara. Axial y ecuatorial. Ojo, aquí de una vez les hago el recordatorio que si tuviéramos un isopropilo y un metilo, entonces el isopropilo tendría que quedar ecuatorial por, recuérdense que la interacción 1,3 de axial y el metilo aquí. Y si no, a repasar esa presentación. Fructosis. Aquí, déjenme ver. La hidroxilación. La hidroxilación.
poner OH a los alquenos. A eso se refiere la hidroxilación. ¿Y qué vamos a hacer? Que el alqueno lo vamos a convertir en un diol vecinal que se llaman glicoles. Aquí lo tenemos. ¿Qué reactivo se usa? Tetróxido de osmio es carísimo y tóxico, y más en tiempos de guerra hay que ahorrar. Seguido con peróxido de hidrógeno, o bien algo que hasta en la farmacia se puede conseguir, permanganato de potasio. Se hace una solución al 5%, esos 5 gramos en 100 de agua, va a estar frío y va a estar en medio acuoso. ¿Qué va a ocurrir? Vean, pues es exactamente lo mismo que vimos con la hidrogenación. Les expliqué muy despacio la hidrogenación para que se dieran cuenta cómo ocurre. El doble enlace y el tetróxido de osmio, osmio central, y los dos oxígenos van a quedar exactamente como vimos los hidrógenos, una adición sin, del mismo lado. Y después con bismuto se rompe esto para liberarlo y me queda aquí OH, OH. ¿Dónde? En la misma cara de la molécula. De igual forma se usa el permanganato. Aquí lo tenemos. El manganeso es el átomo central, pasa por un intermediario que es de 5 átomos. Vean esto, 1, 2 de los 2 carbonos del doble enlace, 3, 4 y 5. Este es mi intermediario cíclico de 5. Entonces entran nube pi, ataca a este oxígeno ataca a este carbocatión. Y entonces esto es frío, recuérdense, pasamos por este intermediario y después se libera dióxido de manganeso, que es de color marrón o como café, así como tierra, y nos queda un diol vecinal, que la estereoquímica de adición fue sin porque entraron por el mismo lado de la cara. ¿Cómo se usa el test de Bayer? Bueno, ya tenemos un test. El bromo en tetracloruro, que si tengo insaturación de alqueno o alquino, ¿qué pasaba? El color del bromo, que es color rojo ladrillo, desaparece. Y entonces esa es una prueba positiva que hay alqueno o alquino. Después tengo el permanganato. Ahora sería nuestra época de estar nosotros viendo a todos los cucuruchos en la calle y hasta uno usando pues ropa morada porque se da con la época. Ese es el color del permanganato de potasio, así, color cucurucho. ¿Y qué pasa? En presencia de un alqueno o de un alquino, esto está en solución y cuando se agrega en el tubito de ensayo, desaparece el color del permanganato, que está en nuestra oxidación de 7, y pasa a dióxido de manganeso, que tiene un estado de oxidación de +4, que es incoloro. Si esto se sigue calentando, pues pasará a otra cosa, que lo veremos después, y esto desaparece este precipitado. El punto es que esta es otra prueba de clasificación o de identificación de insaturaciones, en la que el color púrpura o color morado del manganeso pasa a incoloro, y esa es una prueba positiva que hay insaturación de alqueno o de alquino. Sí, muy interesante, Yuli. Entonces aquí lo ven. Si ustedes tuvieran su tubito de ensayo y como siempre les hago la broma, con su cofia puesta y se ponen ahí y dejan caer las gotitas, agitan el tubito de ensayo y entonces viene, esto es morado, morado cucurucho, morado color púrpura, y si hay insaturación de alqueno o de alquino, voilà, magia, desaparece. Aquí está. Recuérdense que la adición es sin, eso significaría que se añaden al mismo instante por la misma cara y quedaba el intermediario cíclico de 5, no se los olvide. Uno de este carbono del doble enlace, otro del carbono del doble enlace, se une a oxígeno, ya van 4, y aquí manganeso u osmio, y ahí pasa el intermediario cíclico, que se rompe dejando los oxígenos y me queda
diol vecinal. Por eso no da lugar a transposiciones, porque es un proceso concertado. Hidrogenación catalítica, hidroxilación con tetróxido de osmio o con permanganato de potasio son procesos concertados. Esto es lo que queda al fondo del tubito de ensayo, que se ve como una tierrita color café. Agregan permanganato, ¿sí? Vean, ahí va lo rojísimo. Y este es el precipitado que vemos hasta abajo. Bueno, entonces el permanganato de potasio y el dióxido de manganeso son capaces de oxidar los dioles vecinales formados en la prueba de Bayer. Recordar, porque ahí es donde los atrapamos, es permanganato de potasio. En realidad debiéramos decirles que es al 5% o solamente poner que es diluido, que es lo mismo, en agua y frío. Pero si se usa el reactivo más concentrado o se calienta, incluso así frío se calienta, el diol formado va a sufrir una ruptura oxidativa y la molécula se partirá. ¿Dónde? Donde estaba el doble enlace y quedó solo el enlace sigma. Entonces justo donde estaba el doble enlace, ahí se rompe. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ver, vamos a repetir lo que dijo la licenciada. Tengo mi alqueno y entonces se adiciona, se me pierde el cursor, se adiciona aquí en el mismo ladito y me queda OH. Pero yo sigo calentando, caliento, ahora no lo dejo frío, sino que caliento la red y se rompe. Se rompe, vean, donde estaba el doble enlace se rompió y es tan fácil como esto. Se rompe y el doble enlace ustedes pueden empezar y lo sigo manteniendo. Pero ahora me quedo ¿con quién? Con oxígeno. Aquí está. El doble enlace se rompe, porque después cuando estemos en orgánica 2 vamos a ver bien el mecanismo. El doble enlace se rompe y me queda un oxígeno ahí. Pero, ojo, como nos queda un oxígeno que se formaría un aldehído, los aldehídos son los que tienen un carbono, doble enlace oxígeno y un hidrógeno. Esto se puede seguir oxidando y debe llegar hasta su máximo estado de oxidación y entonces se forman ácidos carboxílicos. Volvemos a ver aquí y entonces ustedes dicen, bueno, la licenciada dijo que sí, ahí está el doble enlace y queda con un oxígeno, pero eso es un aldehído, tiene un protón. Ese protón se puede perder, hay un hidrógeno que es un protón, puede seguir oxidando y se forma ácido carboxílico. Entonces no miren del lado derecho, ojo, no miren, solo vean esto, sean sinceros aunque yo no los esté viendo. Y entonces, oxidando con calor, aquí no se mira bien, miren, este triangulito es del calor. Entonces, oxidando con calor con permanganato de potasio, entonces doble enlace sigue, oxígeno, doble enlace sigue, pero aquí hay un hidrógeno y aquí hay un hidrógeno. Eso se puede seguir hasta su máximo grado de oxidación y entonces se oxida hasta 2 ácidos carboxílicos. Contemos, siempre también contar, ¿verdad? No se les va a perder por ahí un carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y dónde quedaron los grupos de ácido carboxílico? Donde estaban los carbonos del doble enlace, llega hasta ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque tenía un protón que podía seguirse oxidando hasta ácido carboxílico. Modifiquemos esto. Pensemos que aquí había un metilo y aquí había un metilo. Se oxida con permanganato de potasio en medio básico y calor. Obtengo esto también. A ver, les doy 5 segundos. La pregunta es, repítame la pregunta por favor. Bueno, ahí va la pregunta. Tengo esto, pero es 2-dimetil ciclohexeno. Mi producto va a ser esto también o va a ser otro.
¿Qué me quedaría? Un dialdehído, un diácido carboxílico o una dicetona. Vilpe Santizo, no, el cloroformo no es catalizador. El cloroformo es un disolvente. El diclorometano, el cloroformo, esos son disolventes. Bueno, la respuesta era que si aquí tengo un metilo y aquí tengo un metilo, cuando oxido va a quedar cetona y cetona. Digamos, ruptura oxidativa con permanganato, sigue aquí, vean, tengo el doble enlace. Si lo rompo, ojo, aquí, entonces me tendría que quedar ácido carboxílico, pero si en segundo paso acidifico, si no solo me quedan las sales de los ácidos carboxílicos. Si aquí lo rompo, me queda la sal de este como ácido carboxílico, la sal de este, son igualitos, entonces me van a quedar dos equivalentes de la sal. Necesariamente no tienen que poder decir el nombre porque aún no vemos esa nomenclatura, sino que lo veremos en química orgánica 2, pero este es un acetato. Si rompemos aquí, esto no es simétrico, esto quiere decir que nos quedan diferentes. Pero vean, este carbono tiene unido a él dos metilos. Eso significa que si lo rompo aquí, queda el doble enlace con el oxígeno. Si igualito, doble enlace con oxígeno. No tiene ningún problema que se siga oxidando a más. Este doble enlace quedaría con el oxígeno, pero tiene un protón. Se está oxidando hasta llegar al acetato, que es esto. Seguimos en resumen. Una ruptura oxidativa de un alqueno usando permanganato de potasio como reactivo, ¿qué va a producir? Un ácido carboxílico si el carbono sp2 poseía al menos un hidrógeno unido a él, que podía seguirse oxidando. O una acetona si el carbono sp2 tenía dos sustituyentes alquilos. Aquí siempre me dice, recuérdense que el test de Bayer es permanganato de potasio diluido en agua frío, o bien permanganato de potasio al 5% en solución acuosa. ¿Y qué me va a dar? Un diol vecinal. ¿Y cómo lo miro? Permanganato púrpura o color violeta, pérdida de color púrpura a incoloro y precipitado café. Pero si yo caliento la acción y está más todo esto, va a haber una ruptura oxidativa y entonces se forman ¿qué? Los compuestos en su estado de oxidación más alta. Si se forma una acetona, ahí se queda. Si aún tiene un protón que se puede seguir oxidando como esto, llega hasta el carboxilato, que falta aquí, que hay que acidificar el medio para llegar hasta el correspondiente ácido carboxílico. El mecanismo es SIN, ya lo dijimos, ¿sí? El doble enlace se adiciona al mismo instante. Recuerden que nube pi ataca a este oxígeno que queda positivo. Nube pi, carbocatión instantáneo es atacado por este. Pasamos por un intermediario que es cíclico, 1, 2, 3, 4, 5 involucrados en ese intermediario. Ahí lo tenemos. Y después sigue la oxidación y tenemos un diol vecinal formándose dióxido de manganeso, que es color café rojizo y es un precipitado. Entonces tenemos aquí ya los resumen de lo que les decía. Pruebas. Se llaman ensayos vía húmeda. ¿Por qué? Porque estamos en solución. Para determinar presencia de insaturaciones alifáticas. Ojo, no aromáticas, porque los anillos aromáticos, esos dobles enlaces, esos muchísimos dobles enlaces que vemos, no reaccionan como alquenos. No reaccionan como alquenos. ¿Qué usamos? Solución de bromo en tetracloruro o ensayo de test de Bayer. Aquí es permanganato de potasio en frío en solución acuosa o permanganato de potasio al 5% frío y en agua. Si hay
un alqueno, desaparece el color del bromo, ahí no hay precipitados. Si hay alqueno o alquino en los dos, si hay alqueno o alquino presente, desaparece el color púrpura o morado y entonces queda incoloro y el precipitado café rojizo de MnO2. Bueno, a ver, pues, como ya están muy pilas y para que no se duerman, respondan, ¿cuál es el producto aquí? Permanganato de potasio frío, el medio siempre es ligeramente básico. ¿Cuál es el producto? O donde queda, aquí bueno, a ver, preguntas específicas. Se rompe aquí. La respuesta sería A. Se rompe el enlace del carbono del doble enlace. Se forman dos cetonas. C. Se forma un diol vecinal. D. Se forma un diol geminal. ¿Cuál subrayarían ustedes? A era que se rompía y B bueno, a ver, tenemos el alqueno, permanganato de potasio, frío, diluido. Sí, diol vecinal, perfecto. La C, ay, sí, pensé que no iban a responder nunca. Y ahí tenemos. Y la adición, bueno, y la adición es sin o anti. Sin, recuerden que es un proceso cotado como la hidrogenación catalítica y como la reacción con tetróxido de osmio. Es con. Luego tengo aquí me va a dar siempre. Ahora aquí me queda como un ciclo hexano, me va a quedar un ciclo 1, 2 dihidroxiciclohexano y me quedan del mismo lado, quiere decir uno axial y ecuatorial. Diego Flor no es anti, es sin, por el mismo lado. Ahí, si entran del mismo lado, cara de arriba, cara de arriba. También pueden poner cara abajo, pero uno es axial y el otro ecuatorial para que queden en la misma cara. Ojo, repasar análisis conformacional. Obviamente hay más de una forma, se puede utilizar, ya vimos tetróxido de osmio para lograr el diol vecinal, como en la reacción anterior. Aquí está vecinal, como no es un ciclo, no se ve bien que quedan del mismo lado, pero si ponen estructuras de cuñas, ahí sí pueden ponerlo que queda bien del mismo lado. Es igual, idéntico al mecanismo del permanganato, por eso se los dije. El osmio es el átomo central, se pasa por un intermediario cíclico, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 miembros, entra del mismo lado, por eso las cuñitas están así, los hidrógenos quedaron atrás, o pueden ser otros grupos, pueden ser grupos R, los que quieran quedan atrás, porque enfrente, hasta arriba, está haciéndose esta reacción. Cuando se usa este reactivo, se tiene que usar un oxidante para romper aquí y se forma el trióxido de osmio y el glicol. Cis, ¿por qué? Porque están del mismo lado. El mecanismo de adición es sin, porque
fue en el mismo plano, sin periplanar. Aquí los dioles vecinales pueden romperse con ácido periódico. Ese es otro paso, que si todos los glicoles, ahí sería adicionar otro reactivo, pueden romperse con ácido periódico, y entonces vamos a tener como producto lo que hubiéramos tenido si calentábamos desde un principio el reactivo con permanganato de potasio. Y entonces vamos a tener cetonas, pero en este caso, como no se sigue oxidando, aquí sí tengo aldehídos. Aquí tengo el mecanismo. El diol es cis o es trans. Si es cis, dice que puede ser cis trans. Lo único que he demostrado es que los OH del diol no deben estar en axial o ecuatorial o diametralmente opuestos. No trabajamos mucho con nosotros con ácido periódico, eso lo dejamos por orgánica 2, así que no se compliquen. La ruptura de los alquenos con ozonólisis, esto es contenido de orgánica 2, no está en el programa. Así que no se me van a estresar, es solamente recordar que la estructura es el doble enlace, y donde estaba el doble enlace quedan los óxidos, y va a depender del segundo reactivo que usamos. Siempre el ozono va a romper los dobles enlaces, se pasa por un intermediario también de cíclico de 5, y cuando se rompe va a depender del segundo paso los productos que obtengamos. Entonces aquí está, vean, el intermediario cíclico es idéntico a lo que hemos estado viendo, el permanganato y el tetróxido de osmio. Esto es cuando se trata con ozono, y después se va a romper, entonces hay una transposición del mol ozónido, así se llama, por el ozónido. De esto no se les preguntaría nada de los mecanismos, solamente que sepan que siempre se pasa por un intermediario cíclico. ¿Y qué va a pasar? Ustedes tienen el ozónido, esto es lo que deben recordar. Tenía mi doble enlace que tuvo una transposición con el ozono, pero siempre va a ser un intermediario cíclico de 5. Y el segundo paso es el que decide todo, que es donde tenemos que poner atención. Si yo uso zinc con agua, este es uno, o no pongan los dos porque suelen poner los dos, o pongo zinc con agua, o pongo zinc con ácido acético, que también se vale, o pongo disulfuro de metilo, sulfuro de dimetilo. Entonces, 1, puedo usar zinc con agua. 2, puedo usar zinc con ácido acético. 3, puedo usar sulfuro de dimetilo. Siempre que use cualquiera de estos 3, cuando tengo un alqueno que reacciona con ozono, dependiendo de los grupos que están unidos a los carbonos que tenía yo del doble enlace, vean, si era este que tenía unido a 2 grupos R, voy a tener una cetona. Si tengo este que solamente tiene un grupo R, un aldehído. Pero ¿qué tal si lo que uso es peróxido? Cuando uso peróxido, si el carbono tiene unidos 2 hidrógenos, no hay problema, sigue siendo cetona, vean, no importa el reactivo. Pero si este carbono tenía un protón que se puede seguir oxidando, como cuando les vimos la ruptura oxidativa con permanganato, entonces sigue, nunca se queda como aldehído, llega hasta ácido carboxílico. Y entonces a esto se les conoce como condiciones reductoras, y a esto condiciones oxidantes. Y entonces aquí los tenemos, vean,
aquí rompe el ozono. El ozono debe estarse a menos 78 grados centígrados. Aquí rompe. Si rompe aquí, donde estaba el doble enlace, va a quedar un doble enlace con oxígeno. Pero de una vez veo la estructura de la molécula y digo, tiene un protón, se podría oxidar. Voy a ver las condiciones y me paso aquí. Estas eran condiciones reductoras y como estoy usando sulfuro de dimetilo, eso no lo oxida más. Y entonces me quedarían dos aldehídos. 1, 2, 3. Son igualitos. Dos equivalentes del mismo. Paso a este. Ozono rompe aquí. Donde estaba el doble enlace quedó oxígeno. Veo condiciones. Las condiciones también son que no sigue oxidando porque es zinc con agua, que también podría ser zinc con ácido acético. Eso quiere decir que aquí va a quedar en este carbono una cetona, porque tiene dos grupos CR, para los que todavía no se recuerdan cuál es la estructura general de las cetonas. Y aquí tengo un protón y aquí va a quedar un aldehído. Cuando deban escribirlo, contar porque se comen los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y saber en dónde iba. Un metilo y en el 2 está la cetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí otra vez. Y entonces aquí se rompe. Me quedaría un aldehído de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me queda un aldehído de solo 1. El aldehído más chiquitito que existe, formaldehído, que es lo que nos inyectan las hormigas cuando nos pican y cómo nos arde. Esto nos sirve para determinar estructuras. Conste que nos faltan 7 minutos de clase. Entonces, al determinar estructuras, podemos decir, si esto es el producto de ozonólisis, ¿quién era el alqueno? Miren que es de lo más fácil. Quito este oxígeno y es como que lo alargara. Ya lo tengo. Este carbono era de un doble enlace. Aquí está. Este carbono era del otro doble enlace. Aquí está. Y entonces podemos ir y venir sin ningún problema. Yo creo que se entiende bien fácil. Entonces me dice aquí que un compuesto A, que se sabe que es un dieno, dieno, o sea, tiene que tener dos dobles enlaces, por ruptura oxidativa, da los siguientes productos. Proporciona la estructura del compuesto A. Y entonces digo, bueno, si tenía que tener dos alquenos, vamos a ver. ¿Qué tal si pego aquí este carbono? Que recuerden que el doble enlace tiene que estar carbono este aquí. Y pego este aquí. Y no va a haber diferencia. Si pego este aquí y pego este aquí, quitando los oxígenos por supuesto, me quedaría lo mismo y es un dieno. Y entonces aquí lo tengo. ¿Vean? Siento que no es muy difícil. Después nos dice que es una reacción muy similar con permanganato. Pero ojo, con permanganato, entonces ahí no hay, que digamos, condiciones oxidantes y condiciones reductoras o reactivos oxidantes y reactivos reductores. Aquí no, aquí con calor todo se oxida. El permanganato no distingue, este sí se va con todo, oxida todo y no nos deja aldehídos nunca. Entonces, si se rompe aquí, aquí queda doble enlace con oxígeno. Y ya quedó mi carbono saturado. 2 con el oxígeno, 3 y 4. Si se rompe aquí, doble enlace con oxígeno, pero hay un protón. Siempre sigue oxidando. Vean y poner atención. Si en un paso 2 medio ácido, entonces sí se protona aquí. Ahora voy aquí. Si veo que aquí hay un protón, eso se tiene que oxidar. Vean, aquí sí pusimos el permanganato. Y aquí se nos olvidó poner el calor. Y entonces se llegó hasta acá. Pero yo vengo, lo rompo, forma el doble enlace con el oxígeno, no produce el ácido fórmico.
produce CO2. Pueden apuntarlo con subrayado, con comillas, les iba a decir negrita, pero si están escribiendo no. Entonces, si tengo yo un alqueno terminal sin ningún sustituyente con esta característica estructural y uso permanganato de potasio con calor y después medio ácido, siempre se forma CO2. Miren, si es un CH2 unido a que el doble enlace, el carbono del doble enlace que está al final de una cadena tenga 2 hidrógenos, que es esta igual a la de arriba, siempre va a producir CO2. Y se terminó. Terminamos la presentación de hoy. Y entonces no se les olvide, sigan estudiando, no dejen de estudiar todos los cursos. Un secreto en cursos que nos daban antes era que nos enseñaban que debemos comenzar a estudiar la clase que menos nos gusta. ¿Por qué? Porque si yo comienzo con la que más me gusta, ahí me tardo horas. Y después cuando llego a la que no me gusta, pues porque como no me gusta, me aburro y la dejo. Entonces, si este es el caso, o fuera el caso de química orgánica, recuérdense, comiencen a estudiar química orgánica y después siguen así en el orden de la que menos les guste a la que más les guste. Tienen suficiente tiempo para dedicar diario. Si tienen dudas, tienen los 5 grupos con cada profesor para preguntar. No tengan miedo de preguntar, participen. Y tenemos ese gran apoyo que ya les mencioné del licenciado Mario con esos vídeos que está subiendo. Tenemos hojas de trabajo, entonces nosotros los estamos atendiendo pues en horario no sería, ¿no? De 9 a 5 y o de 8 a 4 o de 7 a 3, dependiendo del horario que le dé cada profesor en su grupo. Síganse cuidando, sigan teniendo precaución, no bajen ese estado de alerta, lávense las manos, nada tienen que andar haciendo en la calle porque tienen que estudiar un montón. Feliz fin de semana y el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal, la hora que tenemos que estar conectados.